La crisis espiritual que estamos sufriendo es dura, durísima, porque supone el eclipse de Dios. No solo hemos censurado a Dios, no aparece en el ámbito de la política, no aparece en la plaza pública, no aparece tampoco en el ámbito de la educación de manera particular, en las universidades. Hemos censurado el tema Dios. Y este eclipse de Dios no ocurre dejando las cosas sin más como estaban. Es apagar las luces, es quedarnos a oscuras. No simplemente se ha producido fortuitamente un eclipse, sino que lo hemos expulsado. Hemos censurado la pregunta por Dios. Y al quedarnos a oscuras, lo que ocurre es que las preguntas fundamentales se quedan sin respuesta. La solución ha sido no plantearlas. Ya que no las podemos resolver, lo mejor es no plantearlas. Esto es lo que llamamos una crisis de la razón posmoderna, se llama, llámala como quieras. Por tanto, primera afirmación, es la crisis más seria. Todas las demás son crisis menores. El eclipse de Dios, la censura de Dios en el espacio público, en el campo de la educación, en todos los campos. Y en España de manera particular. ¿Qué es lo que provoca el eclipse de Dios? Pues la crisis de la razón. La crisis de la razón en el sentido de que simplemente la razón la entendemos en un orden solo. Lo que llamamos la razón instrumental, la que sabe hacer cosas. Y en eso hemos avanzado muchísimo. O sea, todo el mundo de la técnica, la tecnología, es decir, hemos crecido mucho. Y gracias a Dios, eso es una maravilla. Sitúa al hombre en situaciones que más fácilmente sabe haberse con las cosas y por tanto remedia cosas que históricamente eran muy difíciles de arreglar. Pero no es la única razón. La razón, si solo privilegiamos esa razón instrumental, bueno, pues dejamos lo más sustantivo de la persona, lo que llamamos las preguntas últimas, las preguntas sobre el origen, sobre el sentido de la vida, sobre la meta de la vida, sobre el sentido del sufrimiento, las grandes preguntas que alberga nuestro corazón y que por mucho que vayamos poniéndole al corazón, pues como la cebolla, cortezas que van sumándose para callarlo, como fruto del eclipse de Dios, del ocaso de Dios, de la censura voluntaria de Dios, se ha fragmentado la razón de tal manera que se privilegia la razón instrumental. Esto en el campo de la educación, ¿qué significa? Pues que no queremos afrontar la verdad de la persona, simplemente desarrollar habilidades técnicas, capacidades técnicas, artísticas, conocer más o menos lo que ha sido el patrimonio de la humanidad, pero siempre practicando el reductivismo y cerrando el entendimiento a lo más sustantivo, a lo más importante para la persona, que es poder resolver sus últimas preguntas. Esto es lo que se ha llamado también, antes lo iba escuchando, vamos continuando la charla anterior, la crisis de la verdad. Pero se puede educar sin conocer la verdad. ¿Y hacia dónde orientamos la educación? Pero es que además se hace gala de que es imposible alcanzar la verdad. Entramos en el mundo de la opinión. Si es en el campo de la conducta, en lo que el Papa llamaba la dictadura del relativismo. Pero yo creo que hemos dado un pasito más. Estamos ante una sociedad nihilista, que navega siempre a distancia corta, que no se pregunta por el sentido de las cosas. Mirad vosotros a un grupo de adolescentes en cualquiera de nuestras ciudades y los veréis sentados en el suelo con su móvil, hablando los unos con los otros. Acercad el oído y veréis cómo no hablan de nada que tenga trascendencia para la vida. Es un nihilismo práctico, porque no se privilegia la razón que sea capaz de alcanzar la verdad para darle sentido y recorrido a la libertad. Es que la libertad, si la desenganchamos de la percha de la verdad, que es lo propio, va a la deriva, no sabe hacia dónde orientar los pasos. Y ese es un paso siguiente, lo que llamamos la perversión de la libertad. No se puede educar si no es en un ámbito de libertad, pero la libertad es el recorrido de alguien que, siendo inteligente, busca la perfección de su persona, eso es evidente. Somos libres no para autodestruirnos,
sino para ir perfeccionando nuestro ser. Eso lo llamamos el bien. Es el recorrido propio de la libertad. Si es el bien conocido especulativamente, lo llamamos la verdad. Si es el bien desarrollado prácticamente, pues lo llamamos el bien moral de la persona o el bien sin más. La perversión de la libertad, el relativismo o el dejar simplemente todo en el campo de las opiniones es, diríamos, la carcoma de la educación. Porque ya, ¿qué vamos a hacer? Se nos decía al final, el programa es ser testigo, ser maestro, pero de la verdad, proponerte como programa, desde la santidad, que sería ya la excelencia, perfecto, es lo que hemos entendido siempre. Pero la crisis cultural es muy seria y nos está dejando a oscuras. En todos los campos, pero aquí estamos hablando del campo educativo. La perversión de la libertad hace imposible la educación. La crisis de la verdad hace imposible el programa de educación. Todos los programas que se hacen en España, salvo honrosas excepciones, son programas que conducen al fracaso, son racionalistas, no conocen al hombre en profundidad, no conocen lo que hay en el corazón humano. Son todo propuestas racionalistas que, por no conocer la antropología adecuada, la verdad del hombre, no conocer la herida que hay en el corazón desde el pecado original y nuestros propios pecados, todos son programas que, inspirados en otros menesteres, sea la logística de otros campos, pues están condenados al fracaso, porque no conocen el alma humana, no conocen el corazón humano. Sin la verdad del corazón humano, sin conocer en profundidad lo que hay albergado en el interior de cada uno de nosotros, es imposible educar. Pero es más, queridos, es que se ha negado la consistencia ontológica del alma. A ver quién educa, pues. Si leéis el número 78 de la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, ahí hace el Papa una llamada a lo que él llama la consistencia ontológica del alma. Dice, todo se reduce cuando hablamos de la vida de la persona al campo de la psicología o de la neurología, pero no se conoce la vida interior. Algo estaba diciendo el ponente anterior. ¿Qué sería sin ese mundo interior, sin esa vida interior, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa? Tendríamos que cerrar los libros y retirarlos. Si no se conoce el alma y la consistencia ontológica del alma, ¿qué desarrollamos? Se nos decía, actitudes que hemos de provocar, el silencio, evidentemente. Y si no, ¿qué educamos? Una crisis de la razón, una crisis de la verdad, una perversión de la libertad, una pérdida del alma. Entonces, ¿quiénes tenemos delante? Tenemos delante sujetos muy vulnerables, muy alcanzados solo al nivel de lo que llamamos una sociedad emotivista, donde los estímulos potentes de una sociedad tremendamente consumista les gana. Adquirir la libertad para el autodominio y la autodeterminación es toda la tarea de la educación, pero los sujetos que tenemos delante son muy vulnerables y están muy heridos. Por tanto, hay que reconstruir desde abajo, desde una antropología adecuada que nos da la luz suficiente para entender lo que es el alma humana. Más todavía, déjame que os diga otro detalle. Esto ha provocado el apagón de la conciencia moral, que es lo peor que le puede ocurrir a uno. No saber distinguir entre el bien y el mal. Eso deriva a la neurosis y la locura. Cuando uno no sabe orientar sus pasos, sabiendo lo que es el bien o lo que es el mal. Y así vemos tantos grupos nuestros, de adolescentes, de jóvenes, que van detrás de tantas cosas que pueden arruinar su vida. Porque necesitan expresar su propia libertad, que no es más que cuando prescinde de la verdad, un haz de reacciones a los estímulos potentes de la sociedad que no están más que al nivel de lo que llamamos los impulsos primarios de las personas. Llamadlo instintos, llamadlo emociones, más no se da. Han entrado al asalto y han destruido la casa donde se podía construir el sujeto humano. Y esa casa se llama la familia. O sea, el edificio de la familia ha sido asaltado y destruido, solo quedan trozos que nos pueden recordar en su fragmento la belleza de la totalidad, pero ya es una familia la que tenemos muy vulnerable. Claro, sin la familia es muy difícil que surja un sujeto humano capaz de ser generado desde el amor, ser amado como persona en su dignidad y por tanto crecer en el espacio, el único que lo hace posible, de la verdadera libertad, donde
siendo educado, comenzamos por la virtud primaria, si no, no conseguiréis nunca nada, la virtud de la castidad. Si una persona no es capaz, desde la virtud de la templanza, de adquirir por gracia de Dios y fuerza del Espíritu Santo la castidad, nunca tendrás un sujeto humano. Tendrás una persona que es una veleta, que estará pues al calor de lo que le dé el viento. No se sostiene a sí mismo. Y este es un drama en nuestra cultura. La virtud de la castidad forma al sujeto capaz de vivir en la templanza que le lleva a regular todo el mundo de los impulsos, de los instintos, del placer o no placer, de tal manera que dirigiendo la libertad en la autodeterminación y en la autodominio hacia el bien, pone al hombre en pie. Si no hay virtud de la castidad, cae en el suelo. Y de esto en España no se habla casi nunca. No he nombrado las virtudes teologales, la fe, pero las nombraremos. No he empezado por la prudencia, hemos entrado para provocar vuestra libertad. Para deciros que lo que tenemos delante es un sujeto vulnerable y débil, que en nombre de la libertad y del progreso se ha despreciado hasta el límite lo que es custodiar el corazón para que una persona, siendo sana, sea capaz de volver a la armonía que ha destruido en él el pecado original y sus propios pecados. Comenzando por la gran vocación de toda persona, que es la vocación al amor. Sin la castidad, imposible. Se tiene una concepción de la persona que no responde a la identidad del sujeto humano. Se la mira simplemente como individuo, cuando la persona no es más que un haz de relaciones. La fundante, que es Dios, que nos ha dado la vida, gracias a Dios, todavía no han quitado de la Real Academia la palabra procreación. Todos venimos siendo llamados por Dios a través del amor de nuestros padres. Eso significa la palabra procreación. Y todos somos hijos de Dios. Es Él quien crea el alma y lo infunde en nosotros, y por tanto nos hace ser alguien, llamado a vivir desde la libertad, por el conocimiento de la verdad, pero redimiendo su corazón, sanando la herida del corazón del pecado original de sus pecados. Por tanto, no hay sujeto humano posible sin la gracia de Dios que redime el corazón humano. Esto es lo que llamamos nosotros, por decirlo rápidamente, antropología adecuada, la de Juan Pablo II, que mira a la persona en la unidad cuerpo-espíritu, una totalidad unificada, que mira a la persona en la diferencia varón-mujer para desde la libertad recorrer el camino y la vocación al amor, y desde el amor la fecundidad, que Dios fecunde con lo que Dios hace posible por los hijos, o con la fecundidad espiritual, y desde ahí en el matrimonio se crea una comunidad más amplia de personas que llamamos familia. Miramos desde el bautismo, llamamos iglesia doméstica, donde la primera misión es custodiar la vida desde el amor. Y custodiarla significa educarla. Educarla como persona en las virtudes y educarla como cristiano, infundiéndoles la fe, la posibilidad de encontrarse con el verdadero maestro que es Jesucristo. De ahí lo que se nos decía al final de la conferencia, la necesidad de provocar experiencias para encontrarnos con Jesucristo encarnado en el testimonio de los padres, en la vida de esa pequeña comunión de personas, iglesia doméstica, que es la familia, siempre en consonancia con la comunidad cristiana, donde se alimenta la fe por la escucha de la palabra, la celebración de los sacramentos, la comunión en el amor. Por tanto, no partimos de una situación neutral, partimos de una situación de derribo que hay que reconstruir, volver al inicio. Pero eso es estupendo, esto es una verdadera aventura. La Iglesia nos habla de nueva evangelización porque es volver a los orígenes de aquellos primeros que comenzaron a expandir por fuerza del Espíritu Santo la fe, y volver a las raíces mismas de lo que constituye a la persona humana. La escuela, en este caso, que forma a las personas, es la familia. Ahora la relacionaremos brevemente con la escuela. La familia, Familiares Consorcio número 40, es la primera comunidad educativa. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones y creencias. ¿Por qué es la primera comunidad educativa? Porque ellos han dado origen a la vida, cooperando con Dios. Y por tanto la figura paterna y materna, que tienen su punto de origen en la paternidad de Dios, es lo que les da la razón para educar a sus hijos, porque son padres, porque han educado, porque han convocado a la vida a sus hijos, y por tanto tienen que educarlos, porque una persona no es simplemente traerla al mundo, sino educarla. Bueno, ya sabéis que en el Código Civil español ya no existe la palabra padre ni madre, para que veáis hasta dónde puede llegar esta situación de ocultación
de la censura de Dios que lleva a la destrucción de la propia realidad más básica, como es ser persona, en este caso la vocación a la paternidad y a la maternidad. No es la única la familia, la comunidad educativa. ¿Y por qué no es la única? Porque no tiene fuerza suficiente para desarrollar todo lo que significa la educación. Y por tanto, siendo la primera, necesita la colaboración de otras instancias que en la sociedad tienen que proveer para remediar lo que ella por sí misma no puede. Y entonces entramos en la escuela, entramos en la sociedad que debe de proveer los medios para llevar adelante la educación. Siempre sabiendo que el derecho-deber que tienen los padres para educar a sus hijos es un derecho que llamamos esencial. Tiene que darse necesariamente, si no queda, diríamos, disminuida lo que es la educación. Es originario, le es esencial y no es delegable totalmente. Por tanto, la escuela necesita estar en cooperación con los padres y los padres reclaman la libertad para educar a sus hijos en sus propias creencias y convicciones. Y tiene que darse ahí un trato de alianza entre la escuela y la familia. La escuela, la familia cooperan para llevar a la persona en la perfección del bien a su plenitud y a la vez poder adquirir todas las responsabilidades que reclama el construir con otros el bien común. Por la naturaleza propia de la persona, que es una vocación a la sociabilidad, pues se crean los espacios para complementar la educación. La sociedad no ha nacido, por mucho que se empeñe Rousseau, del pacto social. Eso es racionalismo. La sociedad nace por la vocación de la naturaleza humana a la sociedad. Porque el hombre no ha nacido para vivir aislado, sino que reclama su propia naturaleza la relación primaria en la familia y después abierta en nosotros, que tejido formamos lo que llamamos la sociedad, gobernada en su cúpula por el Estado y el gobierno. Pero todo arranca desde abajo. Como tampoco la mirada de Rousseau sobre el niño es la que corresponde a una educación que quiera ser verdaderamente adecuada a lo que es la realidad de cada uno de nosotros. Esa, diríamos, plaga pedagógica rousseauiana que todavía permanece en los proyectos educativos es desconocer lo que es la propia persona. Pero es por falta de luz. Y ahí es donde integramos la fe. La fe es la lámpara que enciende la luz, porque la fe es conocimiento. La fe no se agota en un sentimiento religioso, siendo nobilísimo el sentimiento religioso, pero la fe es una fuente de conocimiento. Dice el Papa en la encíclica Fides et Ratio que son las dos alas del espíritu, la fe y la razón. No solo llega la fe allá donde ya no sabemos qué hacer y entonces decimos creemos lo que no vemos. No, no, no. Es que la fe ya es una luz que le da a la razón toda la pureza necesaria para no caer en la ideologización de la razón. Es una de las misiones de la fe, desideologizar a la razón, no hacerla soberbia, y responder a todos esos límites que ella por sí no puede alcanzar porque se enfrenta delante de lo que llamaba mi antecesor el misterio de Dios que se ha revelado en Cristo, que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo y que tiene su espacio de convivencia en lo que es la propia Iglesia que se construye con la palabra de Dios, con los sacramentos y con la comunión en el amor. Necesitamos encender necesariamente la luz de la fe para poder hacernos cargo de lo que es la cooperación con los padres, la respuesta que puede dar la escuela para educar al sujeto humano de tal manera que no renunciemos a nada de lo que hay escrito en el propio corazón del hombre. No tengamos una visión del hombre antropológica con reducciones y no neguemos el sentido propio de la vida que enciende la lámpara de la fe. Pero la lámpara de la fe no simplemente se agota siendo conocimiento. Es que la fe es gracia de Dios que viene a nosotros, por tanto siempre respuesta, es don primero, Dios que nos precede, y que nosotros ante el encuentro de Jesucristo respondemos, conocido en los testigos, conocido a través de la Iglesia, conocido ante los acontecimientos de la vida que nos hablan de Dios. Cada uno tiene su propia biografía e historia de la fe. Pero la fe es gracia. Es que la fe sana el corazón del hombre y lo que no podíamos hacer, lo podemos hacer por gracia de Dios. Y por tanto, la fe ayuda a la educación no simplemente respondiendo a las últimas preguntas, no simplemente ampliando el panorama y el horizonte del conocimiento, sino dando las claves para sanar el corazón.
La virtud de la castidad, si es puro voluntarismo, no se alcanza nunca. Tiene que ser sanado el corazón para que en el acto libre integremos a la vez los impulsos, los afectos, el juicio de la razón que nos dice dónde está el bien y la verdad que pueda recorrer ese camino, pero si tiene sanado el corazón, y eso es la gracia. Y en el espacio educativo, sea familiar o sea el de la escuela, ¿qué hacemos? Pues crear las condiciones donde se haga posible el acontecimiento de Jesucristo y su presencia sanadora que le recupera o le da al corazón la capacidad de ser libre. La capacidad de integrar los impulsos, los afectos en el recorrido de la verdad hecho libremente para poder alcanzar el bien o la plenitud de la persona. Esas son las virtudes. Decía el que me ha precedido, valores, virtudes. Déjame decir unas palabras sobre esto. Hay distintas clases de valores, ¿no? El que estaba tocando la guitarra, pues era un virtuoso de la guitarra, ¿no? Antes ha tenido que hacer aprendizaje y cuando ya se sabe soltar, pues nos ha puesto un modo de tocar la guitarra que era pues, lo que aprendería en la academia y ahora ya se suelta porque es maestro. Es virtuoso, es una habilidad artística. Nadie me puede reprochar a mí que yo no sepa tocar la guitarra. Y si lo hacéis seríais injustos. Pero sí me podéis reprochar que yo no os diga la verdad. Pero no estamos hablando de lo mismo. Hacer sonar la guitarra o el piano o el violín es una habilidad artística. En cambio, decir la verdad es un valor moral que afecta a la persona en cuanto persona. Y por tanto me podríais reprochar que yo estuviera aquí diciéndoos cosas para engañaros. Cuando hablamos de los valores hemos de saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Los valores que afectan a la persona en cuanto persona los llamamos valores morales. Simplemente los apuntamos y decimos son estos, pero ¿cómo se adquieren? Se adquieren por medio de lo que llamamos las virtudes, que es lo necesario en la educación. La educación en la virtud no significa, escuchamos en España continuamente, educar en valores, educar en valores. Bueno, pues eso es, diríamos, alcanzar los valores morales en el final del recorrido. Es verdad que podemos subjetivamente crear valores que no lo son, y eso es un peligro y hay que estar atento. Pero quien nos da acceso a tocar bien la guitarra, si es una habilidad, en este caso artística, es el aprendizaje y eso es la virtud. La fe nos da la ampliación del ánimo para que con la gracia de Dios no solo adquiramos las virtudes humanas, sino todo el equipaje que Dios le da al bautizado y que son las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, que es el modo de ser de Dios. Eso es estupendo, es maravilloso. Desconocer eso es hacer la peor traición a la persona, porque nos da su modo de conocer, nos da su modo de amar regalado y nos da la meta de la propia persona que solo Él puede darnos, que es el cielo, que es el destino final de la persona. La virtud, para ser un poquito pedagógico, es la extensión del ánimo, ánimo es el alma, es la capacidad, que nos hace poder realizar el bien de manera permanente y con facilidad. Vosotros sois educadores de virtudes. La finalidad de la educación es formar a la persona, formar, una palabra importantísima, formar, adquirir la forma del sujeto humano. Ahora diremos algo más. Adquirir la forma del sujeto humano para que por medio de la virtud se extienda el ánimo para poder obrar el bien de manera permanente y con facilidad. ¿Y cuál es el modelo del hombre, varón y mujer? Ese es el problema. Si el fin de la educación es educar a la persona y desarrollar todas sus habilidades para que después responda a las exigencias del bien común en la sociedad, tenemos que tener a alguien que verdaderamente sea el modelo, la persona, el maestro al cual debemos de seguir. Eso es lo que propone la fe, es Jesucristo, no lo dudéis. Pero claro, a ver si nos enteramos de una vez, queridos amigos. Gaudium et spes. El verbo encarnado revela al hombre la verdad del hombre, ¿no? Eso Juan Pablo II lo comentó continuamente. Es que lo cristiano es la perfección del humano, dicho en palabras más sencillas. No tengáis ningún miedo de educar, teniendo como formalidad primera, como axiomas y primeros principios para la educación, Cristo como persona que accede a nosotros por gracia y nos regala la fe, para que teniéndole a Él como maestro, desarrollemos en plenitud todo lo humano. Cristo no nos va a enseñar matemáticas, esas son las cosas que después se enseñan, pero nos va a enseñar
lo que es la belleza y el esplendor de ser persona, porque lo cristiano es la perfección del humano. Dios revelado, encarnado en Jesucristo, le da al hombre la respuesta de lo que significa ser hombre, varón o mujer. Por eso la fe es concreta, nunca es abstracta, no creemos en Dios, no sabemos dónde está. Es Jesucristo encarnado, que se hace presente ahora en sus testigos, que sois vosotros, que se hace presente de manera particular en la Eucaristía, en su palabra, que se hace presente en los oasis, que son las parroquias, movimientos, espacios educativos, donde se visibiliza lo cristiano, porque la fe entra por el oído y entra por los ojos. Tal manera que cuando nosotros hacemos una propuesta de educación cristiana, no le estamos quitando nada a lo humano, no estamos haciendo reduccionismos, no estamos creando espacios fanáticos para que la libertad la orientemos en un camino determinado, es todo lo contrario. Estamos dándole recorrido a la libertad, estamos dándole recorrido al entendimiento para que alcance toda la plenitud de la verdad y pueda después ser responsable, porque la gracia de la fe cura el corazón humano, de adquirir todas las responsabilidades que para construir con otros el bien común sean necesarios en la sociedad. Queridos, es muy importante que ayudemos a las familias para que aprendan ellos a educar en el amor, para que viviendo el amor esponsal gasten toda su vida amando a sus hijos y con vosotros sean capaces de desarrollar auténticos sujetos humanos que tienen como punto de referencia, no como mirándolo desde fuera, porque Cristo viene a nosotros por la fe, tengan como modelo a Jesucristo. Déjame decir una así, llamadita al tema de la escuela de iniciativa social. Nuestra cultura ideologizada crea palabras y a través de las palabras pues va cambiando la realidad de las cosas. Vosotros sabéis de dónde viene la palabra público. Viene de pueblo, de populus. Una escuela de iniciativa social organizada por los padres, por aquellos empresarios que quieren organizar un colegio, es una escuela pública. Querer arrinconar al ámbito de lo privado aquí entra quien quiere, acepta un ideario, porque para eso se hace desde la libertad, y por tanto sería estatalismo impedir este tipo de escuela, pero lo es no sufragar económicamente los gastos necesarios para hacerla imposible, porque por el principio de solidaridad y de justicia distributiva, el Estado tiene el dinero de los contribuyentes, no es un dinero público, es otra ideología, es el dinero público, ¿eso qué es? Es un dinero de los contribuyentes que revierte a aquellos que son contribuyentes según el criterio de subsidiariedad, porque el Estado tiene que ayudar a las iniciativas sociales, por el principio de solidaridad y el de justicia distributiva. Lo digo para que sepamos un poquito en qué contexto estamos. Sería, diríamos, estatalismo que camina hacia el totalitarismo impedir las escuelas de iniciativa social o ahogarlas económicamente. No harían justicia distributiva. Cierro el paréntesis, porque no acepto ese, diríamos, lenguaje ideológico de público y privado. Me parece que es una ideología que está continuamente repitiéndose y que a veces pues, puede incluso dejarnos desarmados en el campo del lenguaje. Entramos en la fe. La fe, y con esto acabo y abrimos el diálogo. La fe, en este concierto de realidades, familia, escuela, administración, que tiene que subvenir a las necesidades de las escuelas de iniciativa social como de las propias familias. Juan Pablo II dijo la frase, diríamos, más atrevida de todas en la Gratísima Insane, que es la Carta a las Familias. Dice, a su modo, la familia es una realidad soberana. Este mundo de nuestra cultura tan individualista está en las antípodas de esta afirmación. La llama realidad cuasi soberana, ¿no? Ella, por haber dado la vida a los hijos, por haberse constituido como célula primaria de la sociedad, tiene una cierta soberanía, no completa. Pero se le quiere robar sustituyendo la palabra filiación por la palabra ciudadanía. De tal manera que el Estado sea el primero en educar y no la familia, ¿no? Eso es subvertir la realidad. Es la familia y la escuela coopera con la familia y ambas son necesarias y el Estado, por el principio de subsidiariedad, tiene que ayudar. Vuelvo a la fe porque si no me voy por estos líos. Sin la fe es imposible llevar a plenitud la educación de la persona humana. Y sin la gracia de Dios es imposible todo proyecto educativo, se hace racionalista. Pero la fe no nos hace
simplemente seguir a Cristo individualmente, nos incorporan un cuerpo, porque Cristo es cabeza de la Iglesia, es el cabeza del cuerpo del cual todos por el bautismo hemos sido incorporados, eso que se llama cuerpo místico, se llama San Pablo, y desde ahí toda la teología sobre la familia. Formamos parte del cuerpo de Cristo, por tanto es introducir en un pueblo. El espacio educativo forma parte de esa misión amplia de aquellos que, siendo bautizados, están llamados a evangelizar. Nueva evangelización también entra en los colegios, también entra en las universidades, también entra en todos los espacios públicos, políticos, faltaría más. Un cristiano, un católico, donde está, no tiene que hacer nunca un reduccionismo, decir ahora soy cristiano y ahora no lo soy, ahora soy católico y ahora no lo soy. No hay que anteponer nada a Cristo, y por tanto, donde estemos, se hará presente la voz de aquellos que, siendo alcanzados por la gracia de Jesucristo, viven en un pueblo que se llama la Iglesia, y allí son introducidos para alimentar su propia fe. La escuela, en este sentido, puede cooperar perfectamente con los padres. ¿Cómo lo podéis hacer? Desarrollando proyectos no racionalistas de educación, dejando introducir no simplemente la educación de la inteligencia con las verdades propias de la fe, sino introduciendo la propia, como se nos decía antes, experiencia de lo que es un creyente, con la celebración de la Eucaristía, con la celebración del sacramento de la penitencia, y creando un espacio donde se visibilice lo que es el acto educativo llevado a cabo por un testigo de la fe. No diría yo ya más cosas, simplemente dos apuntes que pueden resultar de interés y que los obispos en el último documento los hemos subrayado, documentos sobre la verdad del amor humano. Insistimos mucho en la necesidad de los afectos, de educar los afectos, por tanto en la necesidad de la educación afectivo-sexual, porque estamos siendo conscientes de que sin eso no se pone en pie la persona. Y por tanto, un ambiente de posibilidad de llevar adelante la educación de la libertad, educando los afectos, educando la sexualidad como vocación al amor, es necesaria en la escuela. Y ahí hay proyectos que se pueden introducir en la escuela. ¿Y cómo haríamos, más allá de los consejos escolares, que la simbiosis o la alianza familia-colegio se llevara adelante? A través de escuelas de familias, que las pueden propiciar los mismos colegios o las pueden propiciar las parroquias. Pero es necesario, para que no se separe tanto la realidad del hecho familiar del hecho del espacio educativo del colegio. Esto es el verdadero desarrollo, esto es el verdadero progreso, porque la fe además nos da futuro. La fe nos da futuro, nos da la vida eterna, fijaos el futuro, es un futuro espléndido, pero da futuro porque nos da claves para poder desarrollar lo que ahora mismo está entrando en crisis, que es la propia realidad matrimonial, la propia realidad familiar, y el hecho de que nadie sabe por dónde caminar para llevar verdaderamente proyectos educativos. Bueno, pues si encendemos la lámpara de la fe, desaparecerá el eclipse de Dios e iluminará toda la realidad y le dará la razón, la fuerza suficiente para afrontar el tema de la verdad. Es más, le dará recorrido a la libertad y encenderá la lámpara de la conciencia. Un hombre y una mujer sin conciencia no sabe exactamente cómo orientar sus pasos. Nos introducirá en un espacio donde se pueda vivir. Ese espacio se llama la Iglesia, que se concentra en las iglesias domésticas, que son las familias, y se amplían los espacios educativos, que son la escuela. Y desarrollando todo lo que es necesario en el campo de la formación humana para adquirir todas las habilidades y todas las responsabilidades para alcanzar el bien común con otros, les daréis a las personas lo que más necesitan, que es poder vivir con sentido y poder vivir con esperanza. Pero amigos, que esto no se acaba aquí, ¿eh? La esperanza, cuando es real, apunta hacia el cielo. Por eso también los maestros, magíster, más, desde la verdad es cuando uno puede ser más, si no, no quiero ser magíster, o profesores que profesan la fe y la verdad, podéis ayudar a los niños y a las niñas a ser santos, porque este es el verdadero proyecto de Dios. O sea, muchísimas gracias.